Como introducción, tenemos que los riñones filtran lo que es la creatinina de la sangre y la expulsan del cuerpo. ¿A través de qué? A través de la orina. Cuando hay un problema con los riñones, la creatinina se puede acumular en la sangre y obviamente va a haber mucho menos excreción a través de la misma, a través de la orina. Por lo que los niveles anormales de creatinina en la sangre o en la orina pueden ser signos al final de una enfermedad renal. Entonces, esto nos va a servir para la detección temprana de una injuria renal crónica o una insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Esto nos va a permitir la detección temprana de esto, prolongar la vida funcional de ¿quién? De los riñones, disminuir los casos de diálisis y el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. ¿A qué se denomina creatinina? A ver. ¿A qué se denomina creatinina? A ver, mis chicos. No estén tímidos. No sabemos, doctora, no sabemos. ¿Qué bandidos que son? Doctora, es un producto degradado de la creatina, si no me recuerdo. Eso. Es el producto final del metabolismo de la creatina. Excelente. Que se encuentra en el tejido muscular y en la sangre de los vertebrados y que se excreta al final a través de la orina. Excelente. Ya vieron, no hay que ser tímidos. La creatina. Esta se va a sintetizar en el hígado, en el páncreas y en los riñones. ¿A partir de qué? De aminoácidos, la arginina, la lisina, la metionina, y también se va a obtener a través de una dieta rica en carne o pescado. ¿Quién es el glomérulo? El glomérulo es la unidad anatómica funcional del riñón. ¿Recuerdan esa parte, verdad? ¿Cuál es la función más importante del glomérulo? El aclaramiento y la filtración del plasma sanguíneo para producir filtrado glomerular, el que va a descender por los túbulos de la nefrona y al final va a dar lugar a la formación de la orina. Entonces aquí tenemos al glomérulo, ¿verdad? La arteriola aferente, la eferente, el espacio glomerular, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal. Entonces, a través de las arteriolas aferentes van a entrar aproximadamente 1.200 ml de sangre por minuto. Por lo tanto, el flujo sanguíneo renal será igual al 20% del gasto cardíaco, esos 1.200 ml por minuto. El 20% del gasto cardíaco. El flujo plasmático renal es aproximadamente la mitad del flujo sanguíneo renal, es decir, 600 ml por minuto. Y de esos 600 ml por minuto del flujo plasmático renal, el 20% se va a filtrar y va a constituir el filtrado glomerular. El filtrado glomerular va a ser de aproximadamente 120 cc por minuto, de ahí es de donde sale. Entonces, la velocidad de filtración glomerular. El volumen del plasma depurado de una sustancia ideal por una unidad de tiempo. Eso es la velocidad de filtración glomerular. El volumen de plasma depurado de una sustancia ideal por una unidad de tiempo, que se expresa en ¿qué? cc minuto. En el hombre, 130 cc minuto, y en la mujer, 120 cc minuto. Declinándose o disminuyendo un cc por año después de los 30 años. Es nuestra velocidad de filtración glomerular. El glomérulo o nuestro riñón comienza a filtrar menos
después de los 30 años a 1 cc por año. Si disminuye la tasa de filtración glomerular, va a incrementar la concentración de creatinina plasmática, ¿verdad? Porque no se va a depurar, no se va a excretar a través de la orina. La creatinina se va a filtrar, pero no se va a reabsorber. Y su secreción tubular proximal va a ser mínima, apenas de un 10%, menos de un 10%. La cantidad filtrada tiene que ser igual a la cantidad excretada para que no haya ningún problema. La creatinina sérica. Antes de hablar de la creatinina urinaria, pues vamos a hablar de la creatinina sérica. La creatinina sérica. Los valores normales, las mujeres, entre 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro y los varones de 0.7 a 1.2 miligramos por decilitro. Vamos a tener valores incrementados, ¿en qué caso? En el caso que estemos deshidratados, en el caso de glomerulonefritis o que tengamos enfermedades del riñón, en el caso de rhabdomiólisis, en el caso de una necrosis tubular aguda, de una nefropatía diabética, es decir, un daño renal secundario a diabetes, en el caso de eclampsia, en el caso de infección de vía urinaria como una pielonefritis aguda y en el caso de una injuria renal. ¿Y cuándo vamos a tener valores disminuidos de creatinina sérica? En el caso de distrofia y de miastenia gravis. Entonces, ¿cuándo podemos tener interferencia en el resultado de la creatinina sérica? El suero hemolizado en un suero lipémico que esté puro lípido, grasoso, ¿verdad? Ictérico, en un suero ictérico, y cuando tengamos interferencias por fármacos. Podemos tener descenso o falsos negativos en el caso de la bilirrubina y podemos tener elevaciones o falsos positivos en el caso de la vitamina C, de que tengamos lipemia o en el caso de que se nos hemolice la muestra. Ahora sí, vamos a hablar de la creatinina en orina de 24 horas. La creatinina en orina de 24 horas, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para evaluar lo que es la función renal y también como parte de la depuración de la creatinina. Por eso teníamos que hablar primero de la creatinina en sangre. ¿Cuáles son los valores normales de la creatinina en 24 horas? Entonces, fluctúan entre 500 a 2000 miligramos por día, de 14 a 26 miligramos por kilo de masa corporal para los hombres y de 11 a 20 miligramos por kilo de masa corporal para las mujeres. Los resultados al final van a depender de la edad y la cantidad de masa corporal magra que se tenga. Entonces, ¿piensan ustedes de que va a ser igual el aclaramiento de la creatinina en una mujer esbelta, alta, delgada, ¿verdad? Va a ser igual el filtrado glomerular en la misma que el filtrado glomerular en un hombre Superman, musculoso, mucha masa magra? Va a ser igual el filtrado. Te acabamos de decir, ¿verdad?, que va a fluctuar y que va a depender de la edad y la cantidad de masa corporal magra. No va a ser igual o va a ser igual. No. No, ¿verdad? Va a tener mayor filtración glomerular el que tiene mayor masa magra, por tanto, Superman. Entonces, la mujer esbelta, vamos a tener una creatinina sérica de 1.5 miligramos por decilitro, igual en Superman o en el hombre con masa magra mayor, vamos a tener una creatinina sérica de 1.5 miligramos por decilitro, pero la filtración glomerular no va a ser la misma. La de ella va a ser menor cc por minuto que la de él por la cantidad de su masa magra. Ahora, ¿en dónde se recoge
la muestra para orinar en 24 horas, en un frasquito, en una botellita donde recogemos agua, en un envase de botella normal, como para gaseosa. Al final la recogida se debe realizar en contenedores de aproximadamente 2000 ml de capacidad, o sea, 2 litros. De boca ancha, especialmente diseñados para tal fin. No son varios otros tipos de recipientes. ¿Qué otros tipos de recipientes se pueden imaginar ustedes con los que le pueden salir los pacientes y pueden llevar muestras de orina para creatinina en 24 horas? Los galones de agua. El vaso de Herbert. Jesucristo, vasos de Herbert, pichingas de agua, balde, perdón, balde. ¿Qué más? La gente improvisa hasta en bolsas de hielo. Por tanto, nosotros debemos de explicarles en qué debe de recoger, que sea un vaso que por lo menos tenga 2 litros, que tenga una boca ancha, sería mejor que tenga su tapa para que no se derrame, ¿verdad? Entonces, como reglas, cada laboratorio debería tener una guía escrita y obligado cumplimiento para la aceptación o rechazo de las muestras. Es decir, se lo lleva en una, así como decía él, en un vaso de Herbert o en una bolsa de hielo, como les dije yo. Ajá, entonces depende de las reglas del laboratorio si vas a aceptar esa muestra. Porque tener que tener en cuenta de que el resultado de esa prueba va a hablar de ti, de vos mismo, de vos como bioanalista, de vos como tecnólogo, de tu credibilidad, ¿verdad? Entonces, deberíamos de tener guías escritas y de obligado cumplimiento para la aceptación o rechazo de las muestras. Así, señora, en este envase, no. El envase para, y explicarle, obviamente, la va a traer en un envase así, 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 si no, no se la podemos aceptar. Es por su credibilidad, chaval. La orina de 24 horas es más homogénea porque la concentración de los parámetros no es constante, ¿verdad? A lo largo del día. A veces puede estar más concentrada a una hora del día que a otra hora del día. Como por ejemplo, La primera orina del día con respecto a la última. excelente. Por eso es más homogénea, porque como es la orina de las 24 horas, ¿verdad? Algunos componentes de la orina son inestables y para evitar su deterioro requieren la presencia de o conservantes químicos o la necesidad de hacer dieta o suspender tratamiento farmacológico. La preparación para el examen no va a requerir ayuno. Los medicamentos que pueden intervenir con la prueba, que esto sí lo debemos de saber y hay que decirlo, por eso decía acá, por eso decía acá, suspender tratamiento farmacológico, ¿verdad? Porque van a haber tratamientos farmacológicos que pueden intervenir con la prueba, como ejemplo, el trimetoprim-sulfa, los aminoglucósidos, la cimetidina y las cefalosporinas de cualquier generación. Entonces, si el paciente está tomando algo de esto, puede ser que si nosotros no preguntamos o no lo orientamos de que suspendan el tratamiento en el transcurso de las 24 horas que se está recogiendo el examen, entonces probablemente tengamos algún error y acuérdense de que ahí está en tela de duda nuestra ¿qué? Credibilidad. Instructivos para la toma de muestra. Se le explica al paciente claramente el procedimiento que debemos de seguir para hacer una adecuada recolección de muestra. ¿Cuál es este procedimiento? 1. La primera orina de la mañana del primer día no se recolecta, por el contrario, se elimina vaciando completamente la vejiga y se anota la hora a la cual se hizo esta micción. 2.
Se recolecta toda la orina del resto del día y la noche, manteniéndole en un lugar fresco. 3. Se recolecta la primera orina de la mañana siguiente. Esta última tiene que ser emitida a la misma hora de la primera orina que se eliminó el día anterior, por eso ponemos hora. Ejemplo, pusimos que a las 7 iniciamos, vamos a arrancar a las 7 de la mañana. Entonces, esa orina de las 7 de la mañana, la primera, o de las 6, pongamos 6 de la mañana, esa orina de las 6 de la mañana, tu primera micción la va a eliminar, pero vos pones y arrancás que a las 6 de la mañana. A esa hora estás comenzando a arrancar porque esa fue la que eliminaste. Al día siguiente, cuando ya tenés 24 horas, ¿verdad? Al día siguiente, a la misma hora, la orina de las 6 de la mañana del día siguiente, esa sí la vas a incluir. Hasta la hora que comenzaste el día anterior. Vamos a rotular el frasco o los frascos que se hayan llenado con el nombre completo del paciente, el peso y la talla. Durante el periodo de la recolección de la orina hay que ingerir líquido de forma regular. No hay que tomar líquido en exceso ni tampoco disminuir la ingesta de líquido. Hay que enviar la totalidad de la orina al laboratorio inmediatamente después de haber recolectado la última micción. Cuando ya llegamos a las 6 de la mañana del día siguiente y esta es la última orina de las 24 horas, hay que tratar de llevarla inmediatamente al laboratorio. Por eso hay que iniciar a recolectar en una hora prudente. No vamos a comenzar 10, 11 de la mañana de un día antes para terminar 10, 11 de la mañana del día siguiente y ya no nos van a aceptar la muestra. Entonces, dijimos 24 horas de recolección, ¿verdad? Ejemplo, aquí, primer día, 8 a.m. Iniciamos, arrancamos, ya sabemos que se orina y se descarta esa orina. Entonces, se recogen o se juntan todas las micciones durante 24 horas. Y al día siguiente, a las mismas 8 de la mañana, se recoge la última micción de las 24 horas en un recipiente aparte. Pero se tome en cuenta la orina de las 8 de la mañana del día siguiente. Factores que pueden intervenir. Algunos factores o estados que pueden interferir con la precisión de la recolección de la orina en 24 horas son: 1, olvidarse recolectar parte de la orina. Se les olvidó miccionar en el frasco y se fueron al baño y se les olvidó. Ir más allá del periodo de recolección de 24 horas y recoger orina en exceso. Se me olvidó que mi hora de cierre era a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana y yo sigo recogiendo muestras a las 11 de la mañana. Pérdida de orina del recipiente a causa de un derrame. Sí, lo recolecté todo en mi frasco, pero se me cayó y se me derramó una parte. Entonces ya no es válido. No mantener la orina fría durante el periodo de recolección. Estrés agudo, ejercicio vigoroso. Ciertos alimentos pueden interferir también, como el café, el té, el cacao, los cítricos. Hablamos de la vitamina C, ¿recuerdan? La vainilla. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores normales en orina aislada? En la mujer, de 28 a 217 miligramos por decilitro, y en hombres de 39 a 259 miligramos por decilitro. Y los valores normales en orina de 24 horas vamos a tener en la mujer de 740 a 1590 miligramos en 24 horas. Y los hombres de 1040 a 2350 miligramos en 24 horas. Todos los valores que estén fuera de los intervalos nos llevan a algún nivel o a algún estado patológico. Algunos resultados anormales pueden deberse a las siguientes razones. Si estamos consumiendo dietas que sean ricas en carne, por tanto, recuerdan al inicio que les decía de que en algunas ocasiones hasta tendríamos que llevar algún cierto grado de dieta, es decir, disminuir la ingesta, sería en este caso de carne para poder recolectar la muestra. Día antes, sí, no un día, días antes, una semana antes por lo menos. Entonces, dieta rica en carne puede darnos resultados anormales, problemas renales,
como daño a las células tubulares, una insuficiencia renal, muy poco flujo de sangre a los riñones por daño a las unidades de filtración, infección renal, una pielonefritis, una rhabdomiólisis, una miastenia grave o una obstrucción de la vía urinaria. Ahora, la depuración de creatinina. La depuración de creatinina compara el nivel de creatinina en la orina con su nivel en la sangre. Se utiliza para estimar la tasa de filtración glomerular. La depuración de creatinina, por lo tanto, es la tasa entre la velocidad de filtración glomerular. Se toma muestra en sangre y se toma la orina de 24 horas. La creatinina en ambas, ¿verdad? En sangre y creatinina en orina de 24 horas. Entonces, los niveles de creatinina sérica en sangre, ¿verdad? Se van a utilizar para medir la tasa de filtración glomerular. Y la creatinina en orina de 24 horas se va a utilizar para medir los niveles de creatinina en orina. Entonces, lo primero, para la depuración de creatinina, para comparar. Entonces, Cochrane, en 1976, ellos publicaron una ecuación para predecir la depuración de creatinina. Es la fórmula más utilizada, es buena para estimar lo que es la depuración de creatinina con la filtración glomerular. La creatinina sérica, la edad, el peso corporal y el género se incluyen como variables predictivas. ¿Por qué creen que incluyen la creatinina sérica, la edad, el peso corporal y el género? Para saber, para saber cuáles son el rango de valor normal, ¿no? Pero ¿crees de que escogieron estos parámetros o incluyeron esta por alguna razón? La edad, el peso, el género. ¿Ir a cambiar en algo? El peso en un varón, en una mujer, la edad de un joven a un geriátrico, de un viejito. Sí, sí cambia. ¿Verdad? Suelen ser variables muy cambiantes, todas. Exacto. Entonces, por eso es que ellos tomaron en cuenta esto, ¿verdad? Porque acuérdense de que la creatinina va disminuyendo su filtración a través del riñón o va disminuyendo, sí, conforme van pasando los años, conforme nos vamos haciendo más viejos. Y también va a depender el peso corporal, porque no es igual el peso corporal de una mujer al de un varón, o de un joven al un anciano, o de un delgado a un obeso. Y el género por lo mismo. Entonces, para la depuración de creatinina tenemos 140 menos la edad, ¿verdad? Por el peso en kilo, entre la creatinina sérica por 72, ajustando, ¿verdad? A la superficie corporal de 173. ¿Y en quiénes se multiplica por 0.85? A los que miden 1,73, 1,73. No sé, doctora. En las mujeres. No. El 72 es una constante. Entonces las mujeres por 0,85. Me imagino que para los varones y para los niños hay otro número. Para los niños es diferente. Para los niños no te incluye todo esto. No es por, no sería por edad, es por talla. Porque acuérdense de que lo de la superficie corporal es lo que se toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creen que se multiplica por 0.85 en la mujer?
Porque cuando se multiplica por 0,85, eso nos da un valor más pequeño. Exacto, disminuye, ¿verdad? ¿Ya vieron? Exactamente, porque las mujeres más, por así decirlo, comparado con el cuerpo de los hombres, es más pequeña, menos pesada, etc. No, exacto, el peso, el tamaño, la masa corporal en sí, el género, todo es menor. Y acuérdense que los rangos son menores. Entonces, esta es la más utilizada. Esta tasa de filtración glomerular para la depuración de creatinina es la más utilizada. 140 menos la edad por el peso entre la creatinina sérica por 72. Es una regla. Hasta ahí, 72. Este 72 es que ellos ponen una media para un tamaño de una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Ya, entonces, acuérdense que las mujeres somos más chiquitas. Entonces, las mujeres, el resultado que le dé de todo esto, lo multiplican por 0.85 en la mujer. Sigamos. La número 2, la depuración de creatinina endógena igual a la de filtración glomerular. Entonces, la depuración de creatinina endógena. Entonces, tenemos, ¿verdad? La creatinina en orina por el volumen entre la creatinina sérica por 1440 por la superficie corporal. Entonces, esta fórmula para el cálculo de la depuración de creatinina endógena a partir de las concentraciones de creatinina en sangre, orina, volumen urinario en 24 horas y la superficie corporal. Creatinina en orina por el volumen total, que fue el volumen que se recogió en 24 horas, ¿verdad? Entre la creatinina sérica por 1440 por la superficie corporal. ¿Cómo sacamos la superficie corporal? Acá se la dejé. La superficie corporal es la talla en centímetros más el peso en kilos menos 60 entre 100. ¿Cuáles van a ser las circunstancias clínicas en las cuales la tasa de filtración glomerular deberá estar estimada mediante la depuración de creatinina? En una desnutrición o una obesidad grave, una obesidad mórbida, una desnutrición grave, una dieta vegetariana donde no haya consumo de carne, de proteínas, en el embarazo, cambio agudo de la función renal, los extremos de la edad, ¿verdad? Los bebés y los ancianos, ajuste en la dosis de fármaco, cuando tengamos casos de paraplegia o cuadriplejía, en los donadores renales y en las enfermedades musculoesqueléticas. Entonces, el filtrado glomerular, normal o elevado, si lo tenemos mayor de 90 nuestro filtrado glomerular. Y esto se lee cc por minuto por 1.73 metros cuadrados. Acordémonos que esto es lo que utilizamos de rango intermedio, de talla o para superficie corporal. Los minutos eran el 1440 y cc pues lo del volumen. Nivel normal o elevado, mayor de 90, ligeramente disminuido entre 60 y 89, moderadamente, disminuido de 45 a 59, moderada, gravemente disminuido entre 30 y 44, gravemente disminuido entre 15 y 29 y falla renal menor de 5. Y aquí están los grados. Grado 1, 2, 3A, 3B, grado 4 y grado 5. Interpretación de la tasa de filtración glomerular en pacientes con enfermedad renal crónica diagnosticada. Entonces, esto tenemos los 5 estadios, ya habíamos visto, ¿verdad? Mayor de 90, entre 60 y 89, lo que acabamos de ver ahorita, y menor de 15. Entonces, esta es la interpretación. En la 1 tenemos una lesión renal con filtración glomerular normal o aumentada. En la 2, una lesión renal con disminución leve de la filtración. En la 3, una disminución moderada de la filtración. En la 4, una disminución severa. Y en la 5 ya estamos en falla renal con criterios de diálisis peritoneal o diálisis o hemodiálisis. La proteína en orina de 24 horas. Entonces, esta prueba va a medir la cantidad de proteína en la orina. La presencia de proteína en orina va a ser un marcador de riesgo de progresión o aparición de una
insuficiencia o injuria renal, una enfermedad cardiovascular y la muerte. Actualmente, en estados fisiológicos, la orina puede contener hasta 0.15 gramos de ese componente en 24 horas. La pequeña cantidad de proteína urinaria está compuesta por las proteínas filtradas desde el plasma y otras secretadas a la orina desde las células del tracto urinario, 50% y 50%. Desde las filtradas por el plasma, 50%, y las secretadas a la orina desde las células del tracto urinario, el otro 50%. El método está expuesto también a errores e inexactitudes, ¿verdad?, inherentes a lo largo del tiempo de su recolección, a lo cual se suman las incomodidades que generan en los pacientes. Tenemos medición de las proteínas en orina cualitativa y cuantitativa. Entre las cualitativas tenemos la tira reactiva para el cribado de proteína y la tira reactiva para el cribado de albúmina. Y entre las cuantitativas, ¿verdad?, tenemos los turbidimétricos y los colorantes. La proteinuria. El tipo de proteína que se excreta a través de la vía urinaria proporciona valiosa información. Así, por ejemplo, cuando incrementa la cantidad de albúmina en la orina de 24 horas, se puede diagnosticar una lesión renal a causa de diabetes, por ejemplo. También la hipertensión arterial produce un incremento de la cantidad de proteínas excretadas por la orina en 24 horas. El embarazo también es una situación especial en la que se puede incrementar la proteinuria. Entonces, en las tiras reactivas podemos tener negativo, trazas que van a estar entre 15 y 30 miligramos por decilitro de proteína, una cruz entre 30 y 100, dos cruces entre 100 y 300, tres cruces entre 300 y 1000 y cuatro cruces mayores de 1000. Las tiras reactivas van a detectar mayormente lo que es la albúmina, por la reacción entre la albúmina y el azul de tetrabromofenol. Estos van a dar falsos positivos en casos como en un pH mayor de 7, en los casos de que la orina esté muy concentrada, muy diluida o que la tengamos contaminada con sangre. Se piden las proteínas en orina de 24 horas, luego de que nosotros demostramos la presencia de proteínas mediante tiras reactivas. Es decir, si nosotros tomamos una cinta multistick, una cinta reactiva, y no sale, y no nos sale positivo, es decir, nos sale negativo las proteínas, entonces, ¿por qué vamos a pedir proteínas en orina de 24 horas? Entonces se piden luego de que nosotros hacemos una cinta y nos salen proteínas positivas. Entonces en ese momento nosotros solicitamos la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. Entonces si el Conbur test va a ser positivo, se debe realizar la cuantificación al final de las proteínas en orina de 24 horas. ¿Cuál va a ser el valor normal? Entre 50 y 150 miligramos en 24 horas. A ver, la técnica analítica cuantitativa de las proteínas urinarias. La muestra de elección va a ser la orina de 24 horas. Va a permitir calcular la excreción proteica de la misma. La detección de los tipos de proteínas presentes en la orina y va a requerir la separación electroforética de las proteínas de la orina. Valores normales. Hablábamos, ¿verdad?, de que el valor normal es menor de 150 miligramos en 24 horas. Hablábamos de 50 a 150. Menos de 10 miligramos por decilitro o menos de 10 miligramos por decilitro de orina. Las proteínas de menor tamaño, las que son menores de 20 kilodalton, se van a filtrar fácilmente, pero se van a volver a reabsorber en el túbulo proximal. Entonces, la medición de proteína y albúmina en 24 horas. Si ustedes pueden observar, valor normal en adultos, menor de 150 de las proteínas, ¿verdad? Menor de 150 miligramos en 24 horas.
Proteinuria se considera cuando ya tenemos mayor o igual a 150. Proteinuria en rango ya nefrótico mayor de 3.500. Entonces, valores normales en adultos menor de 150. El 150 ya se considera proteinuria. La excreción de albúmina es diferente. Los valores normales es entre 2 y 30 miligramos en 24 horas, perdón. Microalbuminuria de 30 a 300 miligramos en 24 horas. Y macroalbuminuria mayor de 300. La proteinuria glomerular es más común aumento en la permeabilidad. La proteinuria tubular, alteración en la reabsorción de proteínas. La proteinuria por sobreflujo, aumento en la concentración plasmática. La transitoria, en los niños que tienen fractura, en el caso de frío, de deshidratación, de inflamación y de estrés. Pero este es menor de 1 gramo por día. La ortostática en los adolescentes y también es menor de 1. La medición de proteína es útil para el diagnóstico de las enfermedades renales y el seguimiento de la respuesta al tratamiento. Cuando la pérdida total de las proteínas supera los 3.5 gramos al día, suele haber también hipoalbuminemia, hiperlipemia y también edema. Este es el caso del síndrome nefrótico. Sin embargo, en otras nefropatías pueden observarse esta misma eliminación de proteínas por la orina superior a 3.5 gramos por día, pero sin las manifestaciones del síndrome nefrótico. ¿A quién le deberíamos de hacer cribado de proteinuria? Todas las guías coinciden en que el cribado de la proteinuria debe realizarse en individuos con elevado riesgo de enfermedad renal crónica, como en los diabéticos, en los hipertensos y en los que tengan enfermedades cardiovasculares. También en los pacientes que nos presenten una tasa de filtración glomerular inferior a 60. En enfermedades multisistémicas, como en el lupus eritematoso, con posible afectación renal, en los ancianos mayores de 60 años, en los antecedentes familiares de insuficiencia o enfermedad renal crónica, o en las etnias que son específicas, que tienen elevada prevalencia de lo que es la enfermedad renal crónica. Clasificación. La proteinuria transitoria. Esta se va a asociar con fiebre, deshidratación o ejercicio y no es indicativa de una enfermedad renal. La proteinuria intermitente u ortostática va a aparecer solamente en posición erecta y va a estar ausente en el decúbito. En algunos casos del glomerulosclerosis en adultos, una afección mesangial por proteínas tal vez. La proteína glomerular, esta no va a ser selectiva, ¿verdad? Va a haber una alteración estructural, de la membrana basal. Vamos a tener una selectiva, que va a ser solamente de albúmina. Esta puede ser secundaria a una nefritis. Rangos, ya lo vimos, los rangos cuantitativos de la proteinuria. ¿Cuándo se considera, hasta dónde se considera normal la proteinuria o las proteínas? Menor de 150. Menor de 150. Ya 150 para allá ya lo consideramos proteinuria, ¿verdad? Y mayor de 3.500, rango nefrótico. Para determinar si una proteinuria es glomerular, se recoge orina en 24 horas para la cuantificación de albúmina o de proteína y la aclaración de creatinina. Se determina creatinina sérica, albúmina, colesterol y glucosa en sangre, y se determinan anticuerpos antinucleares, ¿verdad? Y anti-ADN, complemento y crioglobulina. Siempre debemos de proteger nuestro riñoncito con la detección precoz, ¿verdad?, de enfermedades a través de la identificación y tratamiento de los factores de riesgo. Terminamos. Espero les haya gustado la clase. No se me vayan, que ahora sí tengo que pasar.
¿Y cuál es la lista, vos? En la lista me van a salir todo, aunque en una parte diga 6 y en la otra diga 40 y pico. Sí, no hay problema. Ah, bueno. Espérenme. Ay, ¿qué me dice? Terminamos, entonces, ahora sí ya pasé lista. Nos vemos cuando. Ya ahorita ya no. Posiblemente creo que en la siguiente clase de uno. En esta semana ya no, entonces. A menos que con su grupo de... Creo que usted tiene un grupo de uroanálisis para seminario. Vamos a ver. En esta semana, espera, mi horario de esta semana. Mato, inmunológico, el laboratorio de inmunomate mañana. Y para mi grupo de inmuno del seminario del jueves, que se contacte conmigo, porfa. Ok, ahí se los digo. Gracias. Nos vemos, chicos. Bendiciones.